Por aquí vestida de humo la brisa que cruzó ardiendo fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños. Por aquí pasó compadre, dice que yo montes lejos, por aquí vestida de humo la brisa que cruzó ardiendo fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños. Mírale el rastro en la paja, míraselo compañero, como las claras garúas en el terrón al reseco, como las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como la tarde en los vuelos, tarde en los vuelos, como el verde en el quemado, como en el banco el incendio, el incendio como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como la gasa en el rejo, como el cocuyo en el aire, como la luna en el métano. ¿Dónde está? El sastre de Chávez. ¿Es del papá? En 1956. Del 56, imagínate usted. El papá de Chávez. Me gusta, hermano. Gracias. Estamos todos sumamente emocionados, especialmente los que de alguna u otra forma estamos conectados espiritualmente con el pensamiento y la obra del presidente Chávez. Por eso los invitamos a todos a estar atentos. Dentro de pocos momentos deberían anunciarnos el arribo al Monte Sacro del presidente Hugo Chávez. Abajo cadenas, abajo
Signor Presidente, con viva cordialità, a nome del Municipio di Roma Montesagro, le porgo il saluto, grato per la visita con cui oggi ella ci onora. Estendo questo mio sentimento di gratitudine anche all'ambasciatore del Venezuela in Italia, Rodrigo Chávez Zamudio, e agli illustri membri della delegazione che l'accompagna e anche a tutti i cittadini qui presenti. Signor Presidente, il nostro municipio è uno dei più grandi per estensione e il più popoloso della capitale. Oggi per la prima volta riceve un capo di Stato. La sua visita, attesa da tempo, non solo ci riempie di orgoglio, ma si qualifica anche come un altissimo gesto di amicizia e di stima, la cui grandezza e il cui privilegio porteremo sempre nel cuore. Sento con profonda emozione l'onore di accoglierla in questo luogo, su questa terra che è stata testimone di due importanti giuramenti storici. Qui, su questa collina, l'antico Sacer-Mons, 2500 anni fa, la plebe riunita dopo la prima secessione della storia romana pronunciava un solenne giuramento collettivo. Dopo oltre 2 millenni, un uomo di nome Simón Bolívar pronunciava sulle antiche vestigia di ciò che il tempo aveva conservato un altro solenne giuramento. Un vincolo profondo unisce il giuramento profetico del Libertador Bolívar sul Monte Sagro, luogo entrato di diritto nella storia leggendaria della città e considerato sacro dal popolo romano fin dal V secolo a.C. Un vincolo profondo, quindi, alla solenne promessa della plebe romana che nel 494 a.C., guidata dal plebeo Sicinio, si ritirò sul Monte Sacro. Bolívar certamente conosceva bene la storia di questo luogo, custode della memoria del celebre apologo del console Menenio Agrippa, che con la sua opera di mediazione permise la riconciliazione della plebe con la classe dei patrizi e la nascita di un nuovo sistema politico plebeo, coesistente con quello della Repubblica Romana. Fu l'inizio e il fondamento delle lotte e delle istituzioni per la difesa delle libertà della patria e dei cittadini. Questa nuova conquista segnò una svolta importantissima nella storia del riconoscimento dei principi fondamentali dell'uomo. E uguaglianza, libertà e giustizia sono gli stessi principi che mossero il cuore e la spada del Libertador Simón Bolívar. Grande eroe, condottiero, leader e statista della storia latinoamericana, che fece della sua vita l'espressione viva dell'impegno civile e politico e a cui guardarono con profonda ammirazione i nostri padri del Risorgimento italiano. Bolívar perseguì con tenacia, coraggio e passione il suo cammino di liberazione dei popoli dal dominio coloniale, usando la sua spada come strumento di riscatto e arma di difesa della collettività. Contribuì alla creazione di 5 stati, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia, destinati nei sogni di Simón Bolívar a unirsi in una grande comunità latinoamericana libera e democratica. La sua grande volontà di unità, indipendenza, libertà della patria trovarono il suggello qui, in questo luogo, quando, immaginiamo, alzò la sua mano a solenne promessa di dedicare tutta la sua vita alla causa di liberazione. In questo luogo ha respirato l'intensità e la sacralità di un antico vincolo. Davanti ai suoi occhi era chiara la forza del giuramento che la plebe di Roma aveva compiuto oltre 2 millenni prima e la ratio del diritto romano, base della legislazione universale. Lo spirito che ha animato il suo progetto politico è ancora vivo e i suoi principi di libertà, indipendenza e democrazia
consegnati alla storia, sono patrimonio dell'umanità. Simón Bolívar è stato il collante, il fulcro intorno al quale abbiamo aperto un dialogo che ha portato le nostre due comunità ad iniziare un percorso insieme che spero lungo e fruttuoso per la crescita democratica. Ad oggi il cammino iniziato ci ha portato ad un'ipotesi di gemellaggio tra il nostro municipio e il municipio bolivariano Libertador di Caracas, finalizzato a lavorare per obiettivi comuni che possano promuovere ed incentivare la prosperità e lo sviluppo dei cittadini di entrambe le comunità, sviluppare programmi comuni di cooperazione e interscambio in tutti i settori. Crediamo nei principi e nelle regole che proteggano il benessere dei cittadini e migliorino il loro stato. È stato un grande passo, l'inizio di un possibile gemellaggio tra le due comunità, segno tangibile della volontà di camminare insieme in percorsi comuni nel rispetto degli ideali umanitari, democratici, civili e sociali. Siamo uniti da valori comuni, dalla volontà di diffondere i principi di democrazia, di libertà e di tolleranza. Signor Presidente, averla qui con noi è sigillo assoluto di tali valori. La memoria del passato e dei valori condivisi è la base per rendere salda la nostra comunità del futuro. E solo la sinergia di forze e l'unità di intenti hanno reso possibile la realizzazione di un grande ed importante percorso comune che ha trovato il suo suggello di amicizia nella ricorrenza del 15 agosto scorso, in occasione della celebrazione del bicentenario del giuramento sacro di Simón Bolívar qui a Monte Sacro e nell'organizzazione di una serie di eventi estivi. Il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Venezuela, guidata dal grande maestro Angelo Pagliuca, di cui abbiamo apprezzato la grandiosità della musica e il profondo messaggio di fratellanza e di solidarietà, ha reso testimonianza quale espressione di una comunanza di sentimenti e valori che qui nella pineta di Monte Sacro sono rappresentati a memoria delle generazioni future da questa splendida colonna attica. Stele di forma originale, nata dalla mente dell'architetto venezuelano Jorge Castillo, che abbiamo il piacere di avere qui fra noi. Sarà per sempre qui, faro di luce per lo sviluppo futuro dell'umanità, così come lui l'ha pensata. Per tutti noi sarà il simbolo del concetto di libertà che si eleva alto contro le ingiustizie dell'umanità, a ricordare per sempre il nome di Bolívar. Storia e cultura affiorano ovunque qui su questa collina, che dal 15 agosto è la custodia di un simbolo di valori storici, civili ed umani, depositaria di un grande messaggio di libertà, ed è con profondo orgoglio che colgo l'importanza che il nostro incontro avvenga su questo luogo, espressione del nostro patrimonio storico e culturale. Signor Presidente, oggi la sua graditissima visita conferma la buona armonia che esiste nelle relazioni tra le nostre comunità. La comunità romana e la comunità venezuelana si stringono idealmente in questo momento. Oggi abbiamo compiuto un altro grande passo del cammino intrapreso insieme, ma il nostro lavoro non è finito. Abbiamo ancora molto da fare. Abbiamo bisogno però che ci accompagnino i grandi ideali che animarono gli uomini della plebe riuniti sul Monte Sacro e i principi di vita e di libertà di Simón Bolívar. Un saludo muy especial, en primer lugar, a todos los habitantes de esta hermosa tierra de Italia, un abrazo a Italia. Un saludo del alma de parte de todo el pueblo venezolano, a Roma y al municipio Monte Sacro.
agradezco tanto este evento, el tiempo que nos han esperado. Venimos recorriendo mundos, recorriendo caminos. Estábamos esta tarde allá en Santiago de Compostela, allá en Galicia, mirando aquella maravilla que es el Camino de Santiago y la Catedral de Santiago, inmensa, infinita, hermosa, cuna de cuantos sueños, lugar sagrado de peregrinación, de oración, de inspiración en estas luchas por la igualdad, por la libertad, por la justicia, por la paz. Santiago de Compostela, allá donde están los restos del apóstol aquel, el apóstol Santiago, hermano de Juan, aquellos 3 apóstoles que eran como los preferidos de Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Y fue Santiago el primer mártir de los apóstoles, decapitado. Y luego sus seguidores lo llevaron sus restos hasta allá, donde reposa, apóstol y mártir. De aquellos hombres que vinieron a esta tierra a luchar por lo mismo que nosotros luchamos: libertad, igualdad. Quiero recordar hoy especialmente a Cristo, aquí en este monte, aquí en esta ciudad eterna, la Roma, la ciudad de Pedro. Cristo, ¿quién puede decir que no? Uno de los grandes revolucionarios de la historia, de los más grandes revolucionarios. Cristo y mártir, antiimperialista, como dice allá esa pancarta, Italia antiimperialista. ¿Quién puede decir que no? Cristo antiimperialista, Cristo luchador en la defensa de los desvalidos, de los pobres, de los débiles. Cristo, el que nació en el pesebre, el niño pobre, el joven pobre, el caminante, el portador de la buena nueva, de un reino distinto, el reino de la igualdad, el reino de la libertad. Yo que en los últimos meses he estado colocando en el debate mundial, allá en Venezuela, allá en América Latina y en el mundo, el tema de las vías al verdadero desarrollo. Y se me ha ocurrido proponer el debate acerca del socialismo del siglo XXI. ¡Bravo! He dicho que, y estoy, por supuesto que lo digo porque estoy convencido de ello. Para mí, uno de los primeros socialistas de nuestra era fue Cristo. Y uno de los grandes capitalistas de nuestra era y de los primeros, Judas Iscariote. Claro, lo vendió por unas monedas. El capitalista vende al maestro, vende a su propia madre, vende a su propia patria por las monedas. El socialista no. El socialista lo da todo por lo social, por el colectivo. El capitalista es egoísta, por naturaleza. Cristo, que entendió a fondo el drama humano, llegó a decirlo. Aquella vez, monseñor, que le llegó un hombre muy acaudalado a preguntarle cómo hacía para llegar al reino de los cielos, y Cristo le dijo: bueno, vende todos tus bienes y reparte esa riqueza entre los pobres. El hombre se fue consternado, y entonces fue cuando lanzó Cristo aquella frase: más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos.
Así que quiero rendir tributo a Cristo aquí hoy y decir desde mi corazón cristiano, cada día más cristiano, que nunca como antes, en estos 2000 años, ha tenido más vigencia el planteamiento de Cristo el Redentor. Igualdad, solo la igualdad y la justicia nos darán un mundo de paz. De paz. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de los conflictos, de la violencia, del terrorismo, de la delincuencia desatada por el mundo? La causa es la injusticia. Es la causa fundamental. ¿Nace acaso un niño delincuente? ¡Ay, qué bellos son los niños! Para mí los niños son Dios, hecho carne. No hay nada más puro que un niño, una niña. ¿Nace alguna niña prostituta? No. Solo la injusticia social los lleva a la delincuencia, a la prostitución, a la degradación. Solo la injusticia les corta las alas para volar. Benvenuto, nuestro alcalde, y digo nuestro alcalde porque algún poeta dijo que uno es de todas partes. Y a mí me provoca ser de aquí, del Monte Sacro, y me siento de Monte Sacro a partir de hoy, como si hubiera nacido aquí en Monte Sacro. Así que eres mi alcalde, Benvenuto. Benvenuto es filósofo. Él se vino a Roma a estudiar filosofía, estudió filosofía. Bueno, Roma es una ciudad de filosofías y de filósofos, de guerreros también, de grandes poetas y cantores, creadores. Estábamos comentando mientras subíamos unos minutos sobre la filosofía, sobre las razones de la vida, y comentábamos o nos preguntábamos acerca de esas raíces que explican la vida, las grandes incógnitas de la existencia. Cristo tocó raíces, Cristo es raíz. Yo creo, por ejemplo, Benvenuto, que el socialismo del siglo XXI tiene mucho de cristiano. Tiene mucho de cristiano. A Fidel Castro, ahí tanto discutir este tema. Fidel Castro, y él me ha autorizado para decirlo, sí, él admite ser cristiano en lo social. Hasta ahí lo llevo. Cristiano en lo social, monseñor. Bueno. El Monte Sacro, teníamos mucho tiempo con ganas de venir. Tratamos de venir aquí el 15 de agosto. No pudimos, razones de fuerza mayor, pero bueno, vino nuestro embajador, vino una delegación de venezolanos. Quiero agradecer mucho al alcalde Benvenuto, las autoridades de la República Italiana, señor embajador, a toda la comunidad de Monte Sacro por su disposición a la idea que se nos ocurrió hace un año en Caracas de hacer aquí un monumento. Incluso había dudas acerca de cuál fue el sitio visitado por Bolívar hace 200 años. Así que pedimos ayuda a investigadores, a historiadores, y llegamos a la conclusión sin duda alguna de que fue aquí, en esta colina, donde vino Bolívar, aquel 15 de agosto de 1805, junto a su maestro, que era un joven también como él, Simón Rodríguez, infinito revolucionario, y un entrañable amigo de Bolívar, Fernando Rodríguez del Toro. Aquí vinieron los tres, a este Monte Sacro, a esta colina. Ahora, ¿cuál era o quién era aquel joven de 22 años que llegó aquí aquel día 15 de agosto de 1805? Aquel joven venía de ser forjado en el horno del sufrimiento desde niño.
Que a pesar de haber nacido en cuna de oro, fue Bolívar uno de los niños más ricos de la América española y de los jóvenes más ricos. Era una familia acaudalada, los Bolívar, dueños de haciendas, de minas, de esclavos, de negocios, no solo en Venezuela, también en el Caribe, en las islas del Caribe, en Venezuela. Pero aquel niño quedó huérfano de padre a los 3 años. Era su padre un coronel del rey, por supuesto, don Juan Vicente Bolívar, y quedó huérfano de madre a los 9. Es posible que la muerte del padre no le haya afectado tanto, apenas tenía 3 años. Ahora, la muerte de la madre ha debido afectarlo muchísimo, ya tenía 9. Era el menor de 5 hijos de aquel matrimonio de Juan Vicente Bolívar con María Concepción Palacios. Un niño forjado también en la escuela de la rebeldía. Se hizo rebelde, huérfano, rico, el menor de 5 hermanos y rebelde. Tan rebelde era aquel niño que en los archivos de la Caracas de finales del siglo XVII, él había nacido en 1783, aparece registrado los detalles de un juicio de la Real Audiencia. ¿Cuál fue la razón del juicio? Aquel niño había quedado bajo la patria potestad de un tío, Esteban Palacios, hermano de su madre. Parece que el tío era muy severo, era un hombre muy severo. Y el niño se fue de la casa del tío, se escapó de la casa y se fue a casa de su hermana mayor, María Antonia Bolívar, ya casada, y allá se quedó a vivir. Quería vivir con María Antonia, pero la patria potestad, cosas de las leyes, no siempre el derecho es justo, no siempre el derecho es justo. Cosas de las leyes obligaba al niño a vivir con su tío Esteban. Así que se abrió un juicio y aquello terminó en un escándalo público. Un juez determinó que la policía tenía que sacar al niño de la casa de María Antonia por la fuerza, si hubiera que hacerlo, y así lo hicieron. Se trancó el niño, hubo que tumbar la puerta, sacarlo y lo llevaron a rastras. Pataleaba delante de media Caracas, por la mitad de la calle, a la casa del tío. Se escapó otra vez. Y aquello causó un problema hasta familiar entre María Antonia y el tío Esteban, hasta que hubo como un arreglo familiar, y las cosas que van a ocurrir. El arreglo familiar incluía la búsqueda de un tutor, un maestro, y buscaron a un joven caraqueño, maestro de los niños de la Caracas de aquellos años, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era un iluminado, un filósofo, un investigador, era un revolucionario. Y cuando Simón Rodríguez se convierte en maestro de Simón Bolívar, ya andaba en una conspiración en Venezuela contra el Imperio Español. Andaba por allá por 1893, 94, en la conspiración que se conoce en la historia venezolana como la conspiración de Gual y España. Descubierta la conspiración, fueron ejecutados sus principales líderes y Simón Rodríguez escapa, milagrosamente escapa de Caracas, y es cuando se cambia el nombre por Samuel Robinson y se viene a Europa, al exilio.
y se viene a Francia y recorre varios países de Europa. Así que el joven Bolívar venía de forjarse en ese horno del dolor, del sufrimiento, de la rebeldía. Lo envían luego a España a continuar estudios. Se hizo subteniente de milicias en Venezuela, en la Escuela de Milicias de los Valles de Aragua, donde su padre había sido director. Estudiante de rendimiento no muy provechoso, que digamos. No era como muy dedicado al estudio. Sin embargo, comenzó a ser buen jinete, buen esgrimista con la espada. Lo mandan a España a continuar su educación, como niño rico que era. Y en España se dedica más al estudio, se enamora de una joven madrileña y se casa. María Teresa Rodríguez del Toro. Ella tenía 19, él tenía 21. Y se vuelve a Venezuela con la idea de convertirse en un hacendado, de hacer hogar. Más tarde, años después, él reconocerá en el diario de Bucaramanga a Perú de la Croix, y dice que si su esposa no hubiese muerto como murió pocos meses después la joven madrileña, él seguramente no hubiese pasado de ser alcalde de San Mateo, que es el municipio donde tenían la gran hacienda de San Mateo, los Bolívar. A los pocos meses muere María Teresa y aquel joven continúa forjándose en el horno del sufrimiento. Huérfano de padre a los 3 años, huérfano de madre a los 9 y viudo a los 20 años, a los 21 años. Vuelve a Europa, va a Madrid, ya era 1800, 1801, 1802. Se consigue con la familia de su esposa muerta. Se entrega a una vida disipada. Pudiera decirse aquí la dolce vita. Tiene amores. Bailaba muy bien aquel muchacho. Era un gran bailador. En alguna ocasión incluso dice que no le consiguió sentido a la vida, Benvenuto. Le había perdido el sentido a la vida a aquel muchacho. Ahora, ¿a qué Europa llegó Bolívar? Llegó a la Europa donde ya centelleaba por todas partes la estrella de Napoleón Bonaparte. Y es así como Bolívar de Madrid pasa a París y en 1804 presencia la coronación de Napoleón y casi es expulsado de París por emitir opiniones políticas, criticando al emperador, acusándolo de tirano en reuniones públicas delante de generales, dignatarios de la iglesia y gente del gobierno. Y luego se consigue con su maestro otra vez, con Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez andaba alimentando su ideal revolucionario. La Revolución Francesa, a pesar de que ya había entrado como en un declive, el ideal de la libertad, igualdad y fraternidad, sin embargo seguía impactando a las gentes en este continente y más allá del Atlántico. Es aquel joven entonces, alimentándose de la vibrante situación política europea, el que recorre España, Francia
y luego se viene con su maestro Simón Rodríguez y con Fernando Rodríguez del Toro y llegan aquí a este sitio el 15 de agosto de 1805. Es un joven que ha madurado antes de tiempo, ha leído muchísimo a los clásicos de la Ilustración, ha leído mucho sobre la historia de la antigüedad, las ideas políticas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y lanza aquí el juramento que ya conocemos. Una larga reflexión y al final el juramento. Juro por el Dios de mis padres, dice. Bolívar tenía fuertes contradicciones con la creencia en un Dios. Y por eso es que dice, juro por el Dios de mis padres. No dice por mi Dios, el de mis padres. Juro delante de usted, le dice al maestro. Juro por el Dios de mis padres. Pero vean por qué está jurando. Está jurando por sus padres, por el Dios de sus padres. El Dios del que oyó hablar a sus padres. Juro por ellos, por sus padres. Los vive el joven casi niño aún. Los vive en el dolor del recuerdo a Juan Vicente y a María Concepción. Juro por ellos. Juro por mi honor. Y utiliza la palabra honor. Y viene otra palabra poderosísima. Y juro por mi patria. Aparece la palabra patria allí en el juramento. Juro por mi honor y juro por mi patria. Ya se siente un hombre con patria, ya le consiguió sentido a la existencia. Las ideas son como la luz, son como el faro. A través de las ideas es que los seres humanos podemos conseguirle la raíz y la razón a la existencia. Las ideas, la ideología. La ideología son el faro, son el mapa, son la brújula. Aquel muchacho consiguió la razón a la vida y la comenzó a llenar de contenido supremo, sublime. Y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo, dijo, ni reposo a mi alma. Se comprometió en cuerpo y en espíritu. No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen e incorpora el nosotros. Incorpora el colectivo. Las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Augusto Mijares, un eminente escritor venezolano, lanzó a la historiografía nuestra una idea maravillosa, que recoge mucho aquel momento de hace 200 años. Augusto Mijares dice que Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783, pero que el Libertador nació aquí en este sitio el 15 de agosto de 1805. Y yo creo que es verdad. Ya el filósofo que era Simón Rodríguez lo decía también. Decía Simón Rodríguez que los hombres, los seres humanos que iluminan el horizonte de la humanidad no nacen cuando comienzan a ver la luz, sino nacen cuando comienzan ellos a irradiar luz propia. Desde ese punto de vista, no de la biología, sino de la filosofía,
podemos decir con Augusto Mijares que aquí, en esta colina, en este monte sacro, nació el libertador Simón Bolívar, hace 200 años. Y rendimos tributo a su memoria. Rendimos tributo a su esfuerzo. Rendimos tributo a su honor. Rendimos tributo a su dolor aquí hoy. Porque aquel hombre se convirtió en un mártir. Aquel hombre cumplió su juramento, ¿saben? Aquel hombre no dio descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta que rompieron las cadenas del Imperio Español. Bolívar murió 25 años después del juramento del Monte Sacro, a los 47 años, y parecía un anciano ya. Bolívar murió en Santa Marta, allá en las costas del Caribe colombiano, 17 de diciembre de 1830. Y él, que había nacido rico de cuna, que había heredado una de las fortunas más grandes de la América española, terminó muriendo sin ningún tipo de riqueza material. Hubo necesidad de vestirlo con una camisa prestada, porque la camisa que quedaba para vestir su cadáver estaba rota. Le pusieron una camisa prestada. Y lo último que le quedaba en los baúles antes de morir, por ahí está el testamento. Todo lo regaló, lo que le quedaba. Los cubiertos de plata que había regalado no sé quién, se los dejó a no sé qué familia. Los libros de su biblioteca, uno de los cuales había pertenecido a Napoleón Bonaparte, los envíenselo a la Universidad de Caracas, que él había creado años antes. Unos pesos que quedan por ahí, dénselo a mi criado José Palacios, que lo acompañó toda la vida, un antiguo esclavo. La espada que me regaló el pueblo del Perú, de oro y de diamantes, regálensela, vayan y se la llevan a la viuda del mariscal Sucre. Solo ella la merece. Con esto estaba diciendo quizá que ningún general merecía la espada que el pueblo del Perú libertado le había obsequiado, porque casi todos lo abandonaron. Bolívar murió diciendo frases como estas: Jesucristo, Don Quijote y yo, los tres grandes majaderos de la historia. He arado en el mar. Me apuñalean como al César, tú también, bruto, hijo mío. Deliraba de la fiebre. Después de haber rozado la gloria, vino la caída estruendosa del proyecto de Bolívar. Por eso venimos aquí hoy a rendir tributo a aquel grande hombre, a aquel muchacho que aquí juró, y aquel hombre y soldado que dio su vida para cumplir su juramento. Ahora, así como decía hace un rato, igual me atrevo a decir que nunca como antes, jamás, el juramento de Bolívar hoy está vigente. Y yo invito desde aquí a todos los venezolanos y a todas las venezolanas a asumir ese juramento y a no darle descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen a nuestro pueblo por voluntad del imperio norteamericano. Realmente el mundo está amenazado hoy. Amenazado.
La vida en el planeta está amenazada. Ustedes, las muchachas, ustedes, los muchachos, los jóvenes, necesario es que tomemos conciencia cada día más de esta realidad. No son elucubraciones de científicos distraídos. No, son realidades. El modelo o el modo de vida capitalista que desde Norteamérica se le ha impuesto al mundo, de continuar al ritmo que va a acabar la vida en este planeta. Está amenazando la existencia humana. Por eso decimos que nosotros, los hombres y mujeres conscientes del planeta, que cada día somos más, o logramos cambiar, trascender el modo de vida capitalista, o este planeta se acabará en 100 años, en 200 años. Ya no se trata del futuro de nosotros, se trata de ellos, los que están creciendo, los que están naciendo, los que van a nacer en estos años. ¿Alguien duda ya de los grandes desequilibrios naturales que se están desarrollando en el planeta? El que tenga alguna duda, póngase a estudiar los huracanes que en el Caribe están azotando a aquellos pueblos, incluyendo ahora el pueblo mismo de los Estados Unidos, como una bomba atómica. Son huracanes que son como bombas atómicas, que avanzan de manera implacable, arrasando pueblos enteros. Una de las causas es el recalentamiento de las aguas de los mares. Y ese recalentamiento le da una fuerza endemoniada a los huracanes, sobre todo en esta época del año, allá en las zonas del Caribe y del Atlántico. Hay informes recientes y fotos de satélite en las cuales se puede apreciar los cambios en el océano Ártico. Grandes bloques de hielo que se mantuvieron así macizos durante siglos, ya se están fracturando. Dicen los científicos que estudian este fenómeno que si esto continúa así en 100 años no habrá hielo en el océano Ártico. En Sudamérica los picos nevados del Chimborazo están deshelándose, ya se puede observar a simple vista. Se recalienta la tierra. ¿Por qué? El modelo capitalista y consumista, desenfrenado, individualista, egoísta, que no piensa en los demás, cada quien piensa en sí mismo. Y el campeón de este modelo es o son los Estados Unidos de Norteamérica. Para poner un ejemplo, los Estados Unidos, con apenas 5% de la población mundial, consumen 25% del petróleo que se produce en el planeta. Y aquel gobierno se niega a firmar el protocolo de Kioto, por ejemplo, para protegernos del efecto invernadero. Y no hay quien le ponga el cascabel al gato. Ayer me reunía con el secretario general de Naciones Unidas y yo le manifestaba esto, mi preocupación por cuanto Naciones Unidas ha sido irrespetada. Los convenios internacionales y las leyes internacionales han sido demolidas por aquel gobierno en su afán de dominar el planeta, en su afán de imponerle su modelo al mundo. Nosotros no nos cansamos ni nos cansaremos de denunciar a aquel gobierno que invade pueblos, bombardea ciudades, masacra niños, mujeres y hombres inocentes en su perverso objetivo de dominar el mundo.
Noam Chomsky, ese buen escritor estadounidense, ha escrito un nuevo libro y estamos por ahí revisándolo. Él le coloca un título muy a lo Rosa Luxemburgo, muy a lo Rosa Luxemburgo, muy cercano incluso a lo Carlos Marx. Carlos Marx decía socialismo o barbarie. Lo mismo dijo Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Y hoy hay que decirlo, nosotros lo decimos, o tomamos la vía del socialismo o seguiremos el camino a la barbarie. Ahora, a los capitalistas no queremos irrespetarlos, solo queremos a debatir. Porque hay personas que todavía se atreven a defender el modelo capitalista y se niegan a ver el grave daño que le hacen a la humanidad. Noam Chomsky, en ese libro, él no habla de socialismo o barbarie, habla de hegemonía o supervivencia, refiriéndose a la hegemonía estadounidense, que amenaza la supervivencia de la especie. Cita allí, por ejemplo, algunas tesis en las que yo no quiero creer, me resisto a creer. Y nunca voy a creer en esa tesis, que es un poco la tesis de Hobbes, el hombre lobo del hombre, el Leviatán. Pero hay científicos que dicen que la especie humana, nosotros pues, pudiésemos haber sido un error de la naturaleza. Que las especies tienen un tiempo estimado, según los estudios antropológicos y científicos, de unos, creo que 100 millones de años. Pero que la única especie que desde que nació se ha dado a la tarea de entredestruirse, ella misma es la especie humana. Dice algún científico que los escarabajos y las cucarachas tendrían mejor sentido de supervivencia y de sobrevivencia que la especie humana. Ahora, cuando uno ve el horror de Hiroshima, el horror de Nagasaki, uno dice, oye, ¿será que tienen verdad? ¿Tienen razón estos científicos? Pero no. Cuando uno ve a los niños, entonces uno dice, no, tenía razón y tiene razón Cristo. El hombre es la salvación del hombre. El hombre es la salvación del hombre. El hombre, decía Cristo, es el alfa y el omega, el comienzo y el fin. La salvación del ser humano. O a mi manera, creo que Nietzsche tenía razón cuando hablaba del superhombre y decía que el superhombre era como el puente entre el hombre, o que el hombre, perdón, era el puente entre el animal y el superhombre. El superhombre de los valores, el superhombre de la fraternidad, de la solidaridad. O más bien, como decía el Che Guevara, cuando dijo, el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. El escalón más alto de la especie humana. El revolucionario. El verdadero revolucionario es como Cristo, que da la vida por los demás. El verdadero revolucionario es como el Che, es como Bolívar. Esos son los verdaderos revolucionarios. Los que son capaces de todo por los demás, incluso de morir. José Martí. Sí, José Martí. Viva José Martí. Viva José Martí, ese otro grande revolucionario. Bien, así que propicia esta noche de luna llena, además. Mágica luna llena. Provoca salir a caminar por las calles de Roma. Por aquí, por Monte Sacro, esta noche de luna llena. Para aquí, en este bosque de pinos y creo que de eucaliptos y otros árboles,
aquí al lado de este maravilloso monumento, al cual yo sugeriría, solo sugeriría, le agreguemos una palabrita al nombre. Me dicen que le han dado el nombre de Parque de la Libertad. Yo le pondría una letra y una palabrita más. Parque de la Libertad, no, una letra y dos palabritas. Parque de la Libertad y la Igualdad. Porque no sé por qué me sonó a la Estatua de la Libertad. Es que ciertamente, ya lo decía, entre otros, Juan Jacobo Rousseau, inspirador de Simón Rodríguez y de Bolívar. Bolívar era muy rousseauiano, muy de la utopía de Tomás Moro. Rousseau lo dice con mucha claridad: entre el poderoso y el débil, la libertad oprime. Solo la ley libera. De ahí la importancia de la ley y del derecho justo, para proteger al débil del poderoso y para igualarlo de manera progresiva a través de movimientos de cambio, de transiciones, como ese monumento lo recoge, el cuadrado que se va convirtiendo en círculo. ¿Verdad, señor arquitecto? Eso tiene una gran simbología que hay que conocerla. Yo la he leído, tengo que aprendérmela un poco mejor. Una piedra, siempre los hombres han escogido la piedra desde remotas épocas para dejar huella de su paso por este mundo. La piedra, ¿cuán significación tiene la piedra? Pero esa no es una piedra cualquiera. Vean ustedes cómo se va transformando el cuadrado en círculo. La tierra, el cuadrado, el círculo, el cielo. Transmutación. Transmutación. Hasta cierto punto aquí Bolívar tuvo una transmutación. El joven libertino, fiestero y bailarín se convirtió en el libertador. Una transfiguración. Creo que el cuadrado también representa al hombre y el círculo a la mujer. Los opuestos, el yin y el yang. Lo material, correcto. El equilibrio, lo espiritual y lo material. Y el equilibrio. Todo un mensaje filosófico. Todo un mensaje filosófico. Y la luz, correcto. Por cierto que aquí tenemos otro proyecto, este es solo el comienzo. Ya el señor alcalde, nuestro alcalde, nos ha dado luz verde. Tenemos un proyecto y Venezuela quiere ayudar a hacerlo realidad con Roma y con las autoridades italianas y el pueblo romano y el pueblo de Montesacro, de aquí construir un complejo cultural. Ahí está el proyecto. Tendría, entre otras cosas, una biblioteca, una serie de edificaciones, en fin, un lugar de trabajo, de pensamiento, vivero de plantas venezolanas. Bueno, he aquí estos sabios arquitectos, creadores. A Fruto lo conozco hace mucho tiempo y es creador. Y he aquí una muestra de la creación de la mente humana. Símbolo de más la piedra, ¿por qué no?, de los nuevos tiempos que amanecen ahora que comienza el siglo XXI. De las transformaciones en marcha, las transformaciones necesarias que apenas comienzan
y que nosotros estamos llamados, los pueblos del mundo, a impulsar, a motorizar, a orientar, pensando y haciendo, haciendo y pensando, teoría y praxis, praxis y teoría, combinación suprema para la actividad humana, para el impulso, para la búsqueda, para la construcción. Tiempos estos, decía, de grandes retos. Piedra que simboliza la fortaleza de este camino que recorremos, la búsqueda de este camino que recorremos. Estábamos en Galicia hoy, ayer estábamos en Salamanca, hablando de la integración de esta península ibérica, de la España y del Portugal con Iberoamérica, de cómo buscar caminos de integración. Y a eso mismo hemos venido a Roma, a Italia. Estaremos aquí 2 días trabajando intensamente con el gobierno, con gobiernos locales, con movimientos sociales, con sectores empresariales, con sindicatos, acercándonos en el debate, acercándonos en la acción. Rumbo a uno de los proyectos o de las líneas supremas del proyecto de Bolívar. La creación de un mundo pluripolar. Simón Bolívar, en esa maduración precoz y en esa sabiduría que adquirió en el campo de batalla y en el campo de la política, lo previó. Ayer recordábamos uno de sus pensamientos. Decía Bolívar en alguna ocasión, si la América no se llama, ya 20 años después del juramento, lo decía, si la América no se llama al orden y a la razón, muy poco estará asegurado la estabilidad de los nacientes gobiernos. Y un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. Simón Bolívar fue uno de los primeros pensadores antiimperialistas de nuestra América. Incluso llegó a prever la amenaza norteamericana. Llegó a decirlo con una claridad sorprendente. Los Estados Unidos, dijo una vez, de Norteamérica, parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Una profecía. Eso fue lo que ocurrió en estos años y por eso él convocó a la Unión de Sudamérica, a la Unión del Caribe, convocó al Congreso de Panamá en 1826, aquello fracasó, convocó a la unidad de las nuevas naciones, de las nuevas repúblicas que surgían en Sudamérica, en Centroamérica. Y al mismo tiempo que Bolívar convocaba a la Unión del Sur, en el norte James Monroe desde Washington decía América para los americanos. Y nació la tesis de que la América Latina es el patio trasero del imperio de los Estados Unidos. Y así nos han tratado desde entonces. A Bolívar lo llamaban el loco del sur. Ya Bolívar chocó con el imperio estadounidense naciente, con la pretensión de adueñarse de aquellas tierras y de esclavizar a aquellos pueblos. Bolívar quería unas repúblicas y aquí se inspiró sin duda en la República Romana. Era este sitio, ya nos lo decía el alcalde Benvenuto, bueno, llegada de luchadores y de rebeldes, muchos de los cuales murieron por la República y contra el imperio, en esta Roma eterna. Bolívar quería una república fuerte y decía, moral y luces son los polos de una república. Moral y luces nuestras primeras necesidades.
pero luego planteó la unión de repúblicas y se imaginaba una sola gran unión de repúblicas desde el Caribe hasta la Patagonia. E hizo contacto con todos los líderes suramericanos de su tiempo. O'Higgins, San Martín, Abreu de Lima, Artigas, todos hicieron contacto y enlaces con Bolívar. Y los invitó a la Unión del Sur, mas no fue posible. Se impuso la tesis norteamericana, América para los americanos. Y desde entonces hemos sido tratados con el yugo imperialista, como quien se considera dueño de ese patio trasero. Siempre me pregunto qué sería hoy de América Latina, cuán distinta sería la realidad social, económica y política de América Latina si el poder imperialista de los Estados Unidos no hubiese atropellado cuanto gobierno progresista se levantó apoyado por los pueblos de aquella nuestra tierra. Todos los gobiernos de carácter progresista que fueron surgiendo, uno a uno fueron cercenados desde comienzos del siglo pasado. Bueno, desde Bolívar, desde el siglo antepasado, pues. Desde el siglo antepasado. Mientras Bolívar estaba en el sur, libertando al Perú y fundando a Bolivia, el gobierno de los Estados Unidos tenía enviados plenipotenciarios por Sudamérica y lograron comprar voluntades, lograron armar traiciones. Está probado en muchas cartas y muchos documentos que casi no se publican. Hay que publicarlos para saber la verdad verdadera de nuestra historia. Hay que publicarlos, hay que leerlos y hay que conocerlos. Los enviados de Estados Unidos en América del Sur se referían a Bolívar, ya lo dije, el peligroso loco del sur. Y lograron comprar la voluntad, entre otros, del general Santander, que era el vicepresidente en Bogotá, y del general Páez, el vicepresidente en Venezuela. Y cuando Bolívar regresa del sur a tratar de consolidar la unión, lo expulsan incluso de Venezuela. Querían fusilarlo a él, el libertador. Y es cuando comienza los estertores de la muerte moral. Llegó a decir: estoy muerto en vida, me apuñalean como al César. Lo echaron de Venezuela en indigno decreto firmado por el propio José Antonio Páez. Y luego en Bogotá atentan contra su vida varias veces. Una noche estuvieron a punto de matarlo. A pocos metros llegaron. Lo salvó su escolta, habiendo muerto entonces aquella noche de septiembre del año 28 el coronel Ferguson, uno de sus edecanes ingleses. Y la inmortal quiteña, la rosa roja insepulta de Pablo Neruda, la bella y valiente Manuela Sáenz, espada en mano, salió a defender la vida del libertador. Fue Bolívar un enamorado infinito igual. Tuvo grandes amores. Uno de ellos, Manuela. Él la llamó la libertadora del libertador. Era una revolucionaria aquella mujer quiteña, cuyos restos nunca han aparecido. Manuela le escribe a Bolívar en 1829 en Bogotá. Simón, Simón, le dice, si nuestros indios siguen pidiendo limosna en las calles, si los niños siguen pidiendo limosna en las plazas, Simón, Simón, ¿de qué sirvió la independencia? Terminó expulsada de Bogotá una vez muerto Bolívar. Y las oligarquías de aquellos pueblos se adueñaron de aquellos países. Al mariscal Sucre, el de Ayacucho, el
que pregonaba la libertad con la igualdad, igual que Bolívar, igual que Cristo, pues y lo asesinaron allá en la selva de Berruecos. La mano larga de la oligarquía acabó con la vida insigne del gran mariscal de Ayacucho. Asesinado Sucre, echado Bolívar y muerto en Santa Marta, se vino abajo estrepitosamente el proyecto de unidad continental, de unidad suramericana, de libertad e igualdad. Bolívar era un verdadero revolucionario y a medida que avanzó en la lucha allá en Sudamérica después del juramento, cada día se hacía más revolucionario. Andaba confiscando tierras y repartiéndola entre los indios. Andaba creando escuelas por todas partes, incluyendo escuelas para las niñas, para los hijos de los negros, los hijos de los indios. Él quería la igualdad. Él quería la libertad. Él quería una república y una unión de repúblicas para lograr lo que llamaba el equilibrio del universo, el mundo pluripolar. Hoy, más que nunca antes, jamás insisto en esta idea, ese juramento y aquel proyecto que fue naciendo al calor de la lucha revolucionaria está más vigente que nunca. Por eso lo decimos desde el Monte Sacro, delante de esa piedra, de esa luz y delante de todos ustedes. Hemos venido aquí no para rendir tributo a alguien que se fue. No. Hemos venido aquí para rendir tributo a alguien que está vivo en nosotros. Vivo en un pueblo. Vivo en una esperanza. Vivo en una fe. Vivo en una lucha y en una batalla. El pueblo venezolano hoy ha retomado el proyecto de Bolívar. El pueblo venezolano hoy conduce una nueva batalla por su libertad, por su igualdad. Y tengo la certeza de que no solo es el pueblo venezolano. Tengo la certeza que los pueblos de la América Latina están retomando el proyecto originario de un mundo de iguales, de un mundo de justicia. Y tengo también la impresión de que son los pueblos del mundo los que están levantándose de nuevo con la bandera, con las banderas esas eternas, en la construcción de un mundo mejor, ya no solo necesario como decimos, ya no solo posible como decimos, sino imprescindible. O cambiamos el mundo o el mundo se acaba. Y nosotros no podemos permitir que el mundo se acabe. Tenemos que salvar este mundo. América Latina y más allá, ¿saben? Porque hasta en los Estados Unidos hay círculos bolivarianos. Hace poco estábamos en Nueva York y fuimos a los barrios pobres de Nueva York, los barrios negros, los barrios latinos, el Bronx y otros sitios, allá en el corazón de Nueva York. Y ahí está vivo Simón Bolívar, y está vivo José Martí, y están vivos los héroes de nuestra América. Los pueblos despiertan de nuevo. Y solo los pueblos conscientes y unidos podrán hacer realidad aquel proyecto de Jesús de Nazaret, aquello de el reino de Dios aquí en la tierra, el reino de la igualdad, el reino de la felicidad, aquel proyecto de Bolívar, cuando decía en 1819 que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. Decía Bolívar en su juramento aquí en este sitio hace 200 años, que para resolver el problema del hombre en libertad había que despejar una incógnita. Decía él, criticando al Imperio Romano, que este mundo había dado para todo, menos para la causa de la humanidad. Y al final, con una gran fe en el futuro, con una gran fe en la lucha que estaba asumiendo, dice Bolívar que
la resolución de esa incógnita del hombre en libertad solo será posible, decía él, en el nuevo mundo. La resolución de esa gran incógnita del hombre en libertad. Esa incógnita hoy, 200 años después, no se ha despejado todavía, para hablar matemáticamente. No se ha despejado todavía. Yo estoy convencido de que no es en el nuevo mundo. Bueno, no y sí. No y sí, porque hablando de los mundos, yo soy de los que creen que cuando Cristo dijo que mi reino no es de este mundo, no estaba diciendo lo que todavía dicen algunos y que fue muy utilizado en algunas épocas por los poderosos de la tierra para oprimir a los débiles. Como Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, la interpretación que algunos le dieron para justificar la esclavitud, la miseria, la pobreza y la explotación de unos por otros es que aquello de que, bueno, tú eres esclavo porque Dios quiso que tú fueras esclavo, pero cuando mueras, entonces irás al otro mundo. No, no hay mundos más allá. Juan Pablo II lo dijo, el Papa Peregrino. Él lo dijo, olvídense, no hay estructuras en el cielo. No es físico eso, es espiritual. Así que yo creo que cuando Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, estaba hablando del futuro. El reino de la igualdad será en el futuro. Y Él murió crucificado por ese mundo futuro. La lucha está hoy más viva que nunca. Bolívar también lo dijo a su manera. Bolívar lo dijo a su manera. Bolívar dijo, volando por entre... Cuando se dio cuenta que ya no era posible despejar la incógnita, ni siquiera ya en la América naciente, en el continente que nacía, entonces dijo, bueno, mis angustias vivirán en el futuro. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá esta inmensa región bañada por los dos océanos, ya me la imagino, sentada en el trono de la justicia, coronada por la gloria, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Él se fijó su proyecto hacia el futuro. No fue posible entonces. El futuro es hoy. No hay tiempo que perder. Con estas reflexiones, con este amor y con esta magia, hagamos realidad el sueño de Jesús, el sueño de Bolívar, que es el sueño de nosotros. Que Dios bendiga para siempre al pueblo del Monte Sacro, al pueblo de Roma, al pueblo de Italia, al pueblo europeo, al pueblo americano, al pueblo venezolano. Un abrazo muy bolivariano, muy cristiano, muy de fe, muy de amor y muy de esperanza. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias. Noi siamo per la vostra politica. Estamos a favor de vuestra política. Cuidado, muchas gracias. Grazie. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Hola, ¿qué tal? Ah, Italia Antiimperialista, un movimiento Estuvimos que tienen con ustedes. ustedes, sí, señor. Un movimiento. Estuvimos en el Festival de la Juventud. Ah, fueron allá. Fuimos Ustedes son italianos. trabajando, Hola, sí, ¿cómo señor. estás? ¿Cómo te va? ¿Italianos todos? Sí. Italiano. ¿Tú eres venezolana? ¿Y vives aquí? ¿Vives aquí? Ah, y están vivo en aquí, contacto con la presidente. embajada, ustedes. Se reúnen, ¿sí? Sí. Es bueno que mantengan esa Estoy organizando un círculo cohesión bolivariano en Nápoles. con toda la familia, los amigos, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Un gusto. Hola. Por favor, este es un regalo que me han dado. A ver. Ya hay gente en Estados Unidos diciendo que yo voy a lanzar una bomba atómica, no sé contra quién. Nosotros hemos dicho, sí, yo lo he dicho, al mundo no es nada extraño, que estamos interesados en cooperar con la generación de energía por medios alternativos al petróleo, porque el petróleo se va a acabar algún día. Y esa energía tiene tanto la vía solar, eólica, la energía del hidrógeno y la energía nuclear. Y nosotros, bueno, tenemos hace muchos años, mira, Venezuela fue, te voy a decir algo que poco saben, el primer reactor nuclear que hubo en Sudamérica lo tuvo Venezuela, por allá por los años 50. Luego fue desactivado, fue abandonado, había un equipo más avanzado que el de otros países de Sudamérica. Hoy hemos
buscado expertos, estamos armando un equipo y sencillamente hemos hecho contacto con los países de Sudamérica que tienen más avance que nosotros para que nos ayuden en esto, para avanzar incluso en la integración de Sudamérica, también por la vía de las investigaciones en energía nuclear, pero por supuesto para fines pacíficos. No somos nosotros los que hacemos bombas atómicas, son otros los que hacen bombas atómicas, no somos nosotros los que lanzamos bombas atómicas, son otros los que lanzan bombas atómicas. Tú te acuerdas de Hiroshima, tú te acuerdas de Nagasaki, ¿eh? Señor presidente, ¿por qué el mundo se ha mostrado tan preocupado por este interés, como usted lo llamaba, de buscar procesos alternativos? ¿Por qué está tan preocupado? Por eso que usted acaba de mencionar esos dos puntos finales. Pero es que no es el mundo que esté preocupado. Bueno, algunos representantes del mundo. El mundo está preocupado. La gran preocupación que hay en el mundo ahora, y está creciendo, es por la crisis energética, que cada día se va a hacer más grande. Y precisamente por esa preocupación del mundo, es que en el mundo surgen científicos, expertos, que nos están llamando, y sobre todo a los países petroleros, a que invirtamos recursos para investigaciones científicas, para generar energía por otras fuentes que no sean las del petróleo, y una de ellas es la energía nuclear. Ahora que algunos voceros, los voceros de siempre, los voceros imperialistas y otros voceros, decía alguien, los engañadores de todas las horas, los llamaba, era Gaitán, el gran líder colombiano, lancen como siempre, bueno, no dijo el reverendísimo aquel que yo tenía un plan para lanzarle una bomba atómica a los Estados Unidos, una locura. Ahora, no le hagamos caso a esa gente. Yo le hago una recomendación a los periodistas serios y a los medios serios de comunicación. Bueno, hagamos como el Quijote. El Quijote cuando dijo, ladran los perros, cabalguemos nosotros, avancemos. Aquí estamos en esta reunión tan importante de empresarios italianos y venezolanos para plantear una alianza estratégica en lo energético también con Italia, una alianza alimentaria, industrial, de infraestructura con Italia y su gran desarrollo. Eso es lo más importante, no le hagan caso ustedes a los perros, que ladren los perros, sigamos adelante. Más de 20.000 jóvenes en el Festival Mundial de la Juventud han lanzado un llamamiento a todo el mundo, un mensaje para los jóvenes del mundo. Los jóvenes del mundo, cuidado. Cuidado. Un mensaje para los jóvenes del mundo. Eso es en el Festival Mundial de la Juventud con más de 144 países representados. Y los medios no hablan de esto. Cierto. Ese es el mensaje, hay que multiplicarlo. Tú tienes que ser multiplicador. Son ustedes los jóvenes los dueños del futuro. Hacemos un juramento como lo que hicieron. Un abrazo, fuerza. Ahora tenemos en enero Foro Social. Ahí estaremos, presidente, trabajando. Gracias.